Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que el Señor les bendiga. Para el día jueves 11 de noviembre tenemos en la lección de la escuela sabática un título, No por tu justicia. Y es aquí leyendo en Deuteronomio el capítulo 9 del versículo 1 al 6, que son los versículos de este día. Encontramos que Moisés le da y le aclara a los israelitas el por qué una persona, un hombre, es justificado. Y les aclara que efectivamente la justicia propia de nada vale. Y para que nosotros podamos estudiar esto, debemos a profundidad, debemos combinarlo con lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas el capítulo 4, los versículos del 1 al 3. Allí Pablo abre su explicación o su disertación con una pregunta que él acostumbraba a hacer. ¿Qué pues diremos? Esta, ¿qué pues diremos? Es una explicación típica, una expresión típica de Pablo, que sirve de nexo entre el pasaje precedente y lo que viene a continuación. Y hay muchos textos donde Pablo repite esta expresión. ¿Qué pues diremos? Ahora, si el plan de la justificación por la fe excluye la jactancia del hombre, es decir, no tengo de qué jactarme delante de Dios para ser perdonado o justificado, no importa lo que yo haga. No hace entonces distinción entre judíos y gentiles. Los judíos podían afirmar sin duda que el padre de el pueblo escogido, Abraham, fue aceptado por Dios debido a sus grandes méritos. Pero Pablo, en este capítulo, explica, basado en la autoridad de las Sagradas Escrituras, que aún Abraham, que fue justificado bajo las mismas condiciones que se le ofrece a los demás paganos y a los demás seres humanos. Aún más, Abraham disfrutó de esta experiencia antes de ser circuncidado, viviendo en una época en la cual se decía que cuando se circuncidaba un hombre, era justificado delante de Dios. Pero Pablo afirma esto aún antes de él haberse circuncidado, como lo dice el capítulo 4 y el versículo 10. De modo que difícilmente podría acusársele a Pablo de que él exponía una extraña y nueva doctrina cuando sostenía que la justificación solo se alcanza por fe y no por obras. Y con justicia Pablo podía argumentar que estaba en absoluta armonía con el espíritu de la religión del Antiguo Testamento, cuando él enseñaba que en el mundo gentil, es decir, los no judíos, aunque estos estaban incircuncisos, también podían ser justificados por la fe. La fe de Abraham es un ejemplo de justificación. Y nos podemos preguntar qué ventaja tiene, pues, o qué ventaja tendría el judío circuncidado, o de qué él aprovecharía la circuncisión para ser justificado delante de Dios. Abraham fue justificado, dice Pablo. Si Abraham fue justificado como recompensa por sus obras de obediencia, ciertamente tendría algo por lo cual estar orgulloso. Pero en realidad, Abraham no tenía nada absolutamente de qué jactarse delante de Dios. Porque Pablo explica en estos versículos del 3 al 5, la verdad es que Abraham no recibió su justificación como recompensa por sus obras, sino en la misma forma en que la reciben todos los demás creyentes. Abraham tuvo fe en Dios, o Abraham puso su fe en Dios. Esto nos dice que la fe de Abraham no fue simplemente una creencia en algo impersonal, sino que fue un sitio de confianza personal absoluta en Dios.
Los judíos recibieron los principios de la justificación por la fe en el monte Sinaí, pero tristemente le dieron un enfoque legalista a este plan para su restauración, porque pronto lo convirtieron en justificación por obras. Y esto fue lo que el judío empezó a enseñar durante muchos siglos. El hecho de que Abraham le fuera contado por justicia, o su fe le fuese contada por justicia mejor, no significa que su fe poseyera en sí misma algún mérito que pudiera ganar la justificación. Fue la fe de Abraham en Dios lo que se le contó como justicia. Esta fe es una relación, es un modo de ver, es una disposición del hombre hacia Dios. Y esta implica estar dispuesto a recibir con gozo cualquier cosa que Dios pueda revelar y hacer por nosotros. Abraham amó a Dios, confió en él y lo obedeció porque lo conocía. Era su amigo. Dice Santiago 2, 21 al 23. Su fe fue una relación genuina de amor, confianza y sumisión ante Dios. Es más, Abraham conocía el evangelio de salvación y sabía que su justificación dependía del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, el cual vendría más adelante. A Abraham le fue revelado el plan de redención en la muerte de Cristo. No solamente esto, su sacrificio y su venida en gloria. Por lo tanto, Abraham creyó en la promesa referente a un Mesías venidero. Así que la fe del patriarca se fijó entonces en el Redentor que había de ver. Abraham aceptó con agradecimiento y confianza la expiación hecha por Cristo y la justificación de Cristo en lugar de la suya. Esto entonces se le permitió que le fuese contado o le fuese acreditado como justicia de Cristo o en la justicia de Cristo. Esta justificación por la fe es la misma de la cual disfrutamos todos los cristianos hoy en día. Una justificación por la fe, una fe en Cristo Jesús, no una justificación propia por la cual nos podamos jactar, porque todo lo que hagamos es sucio delante de Dios. Para eso Cristo murió por nosotros, para ser el puente, para interceder, para suplir ante el Padre por nuestro perdón, por nuestra justificación. Que el Señor les bendiga.